Continuando con el temario de la pérdida auditiva, vamos a hablar de las causas del desarrollo de una pérdida auditiva por exposición al ruido. ¿Ok? Normalmente se dice que el daño auditivo ocurre cuando las células ciliadas sensoriales del oído interno son afectadas por el ruido. Ya veníamos hablando que son estas estructuras anatómicas que se encuentran sobre la cóclea o el caracol, ¿bien? Que al estar expuestas a altas vibraciones sonoras afectan su capacidad de, de percepción auditiva y poder transformar estas vibraciones en sonidos por medio del nervio auditivo. Bien. Normalmente, una de las primeras causas es por exposición prolongada o que va a llevar a un daño continuo. Y esta es una de las causas más comunes en el ámbito laboral, donde el daño se genera por una exposición diaria a niveles de ruidos que pueden llegar a superar los límites seguros de forma sostenida durante la jornada laboral. Normalmente están involucrados con maquinaria y herramientas industriales pesadas, como puede llegar a ser un uso constante de motores, de prensas hidráulicas, de compresores de aire, de algunos telares mecánicos o incluso algunas turbinas que operan por encima de 85 decibeles, sin tener un control acústico en la fuente. ¿Qué quiere decir? Ya vamos viendo que está apareciendo un nivel que son 85 decibeles. Los decibeles son considerados como los grados de onda al que se miden como tal la magnitud sonora, ¿ok? Y a mayor decibel, pues más alto el volumen y más alto el factor de riesgo. Se considera que según la norma convenil y según los estudios realizados a las exposiciones de ondas sonoras de las estructuras anatómicas auditivas, tener una exposición prolongada por encima de los 85 decibeles va a conllevar a que sea un factor de riesgo que se pueda interpretar como factor directo que puede llegar a lesionar las estructuras anatómicas de las células ciliadas de nuestro conducto o sistema auditivo. Y este daño a las células ciliadas sensoriales en el oído interno se convierten sonidos en señales para el cerebro y el daño pues normalmente tiende a ser irreversible y lamentablemente es no regenerativo, que quiere decir que una vez se lesionen y se atrofien estas estructuras, como ya lo venimos mencionando, pues simplemente el daño pues ya será de manera permanente y no habrá una manera de poder revertirlo. Algunas exposiciones como herramientas de mano eléctricas o neumáticas, como por ejemplo operar con taladros, esmeriles, sierras eléctricas, pulidoras, martillos neumáticos, que sean de manera repetida durante turnos completos de trabajo, es un factor bastante importante que debemos de tener presente. Algunos ambientes de trabajo que se encuentren en un área cerrada, que se produzca eco, o también considerado como una reverberación, como en algunos casos trabajar en bodegas, en talleres o en planta donde las paredes y los techos de lámina o concreto no absorben el sonido, provocan que el ruido de las máquinas se amplifique y haga un efecto de rebote constantemente, pues masificando de esta manera el impacto que pueda conllevar la onda sonora. Tener faltas de pausas o descansos auditivos
como tener un diseño de jornada laboral extensa, sin rotación de personal, donde ese personal pueda rotar hacia áreas más silenciosas, lo que impide que estas células del oído interno se recuperen de esta fatiga acústica diaria y puedan conllevar entonces a la fatiga de las mismas. Otras causas que pueden llegar a existir es la causa por impacto único o repentino, que es uno de los tipos de PAIR que veníamos ya mencionando, donde ocurre que el oído se expone a un ruido extremadamente violento, como ya veníamos mencionando anteriormente. Este ruido se caracteriza porque es de corta duración, pero con una energía totalmente destructiva y masiva, que pueden estar relacionados con niveles superiores a los 140 decibeles. Característico, como ya lo habíamos mencionado, explosiones o detonaciones, como en áreas de construcción, en áreas de gas de presiones o alguna detonación de arma de fuego. En algunas fallas mecánicas catastróficas, como puede llegar a ser por una ruptura de una línea de vapor de alta presión, donde también una explosión de un neumático, de una maquinaria pesada o el colapso de estructuras metálicas. Y impactos de algunos metales contra metales, o sea, un metal que tenga un impacto directo contra otro metal y que esto genere una alta energía. Estos se consideran como golpes secos y en algunos casos pueden llegar a ser incluso repetitivos, de grandes martinetes, por ejemplo, troqueladoras, o la caída de alguna viga de acero en una zona de descarga que pueden conllevar a que sea un impacto único y repentino, pero que secundario a eso llevará a un trauma acústico. Los factores de comportamiento y gestión, que son las verdaderas causas de fondo, el ruido es el agente físico, pero estas conductas y las deficiencias son las que permiten que la pérdida auditiva aparezca. ¿Qué quiere decir? Que a veces es inevitable de que en nuestro ámbito laboral o de que en nuestro entorno de vida, pues hayan exposiciones de ruido que nos puedan llegar a impactar. Pero es importante que una deficiencia de cuidado de las mismas pueden conllevar a que el desarrollo auditivo sea inminente, ya que si nosotros no tenemos las medidas preventivas y adecuadas de cuidar nuestra audición, pues inminentemente vamos a conllevar a el desarrollo de este tipo de condiciones. Bien, ahora vamos a empezar a describir cuáles son esos niveles de decibelios según la fuente. O sea, podemos nosotros empezar a identificar si en el ruido al que nos estamos exponiendo puede llegar a ser un factor de riesgo para nosotros o no, poder identificar cuáles pueden llegar a ser más graves que otros. Para poder llegar a dimensionar el riesgo real, es muy útil comparar los ruidos del entorno laboral con sonidos de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? De que tenemos que empezar a diferenciar y a describir si estos ruidos que podemos encontrar en un ambiente laboral pueden tener el mismo impacto que de repente tengan en nuestro día a día o viceversa. Hay que tener en cuenta que el oído humano empieza a sufrir daños con exposiciones prolongadas a partir de los 85 decibelios, como ya lo veníamos mencionando. Entonces, tener presente este nivel es bastante importante, ya que voy a estar mencionando diferentes tipos de exposiciones y diferentes tipos de decibeles. Es importante tener este nivel presente, ya que si se sobrepasa de este número, que son 85 decibelios,
es inminente que va a ser un factor de riesgo en nuestras vidas. Y esto a su vez puede conllevar a que, bueno, eh, se presenten las complicaciones que ya venimos mencionando. Aunado a esto, podemos decir en algunos casos que a pesar de que la mayoría de las exposiciones de ellas no puedan manifestarse síntomas directos hacia nuestro organismo, sí podemos incluso llevar a estar expuestos a niveles que nos puedan incluso presentar manifestaciones clínicas como algunos síntomas que pueden llegar a ser dolores físicos, que ellas empiezan a aparecer aproximadamente alrededor de los 120 o incluso 140 decibeles y pues por ende con llegar a este tipo de complicaciones. Vamos entonces a hablar en primera instancia de una zona segura, ¿bien? La zona en que se encuentra menor a los 80 decibelios. Y en esta zona es importante destacar que aquí no se genera un daño auditivo sin importar al tiempo de exposición. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros mantenemos exposiciones a este tipo de decibeles de ruido, muy difícilmente va a complicar nuestra estructura auditiva. Para tener un ejemplo, pues simplemente podemos decir que una respiración tranquila ya genera unos decibeles de aproximadamente 10 decibeles, ¿ok? Estar, por ejemplo, en una biblioteca pública, en silencio o en un dormitorio por la noche, se pueden llegar a percibir aproximadamente 30 decibelios. En una conversación normal entre dos personas o en el caso de una lluvia moderada, se pueden llegar a percibir entre 50 y 60 decibelios. Y en un tráfico de la ciudad, un tráfico ligero, por ejemplo, que estemos por el centro de la ciudad, o de repente una aspiradora doméstica que se encuentra en funcionamiento, eso va a emitir una onda sonora de aproximadamente 70 decibelios. Entonces vemos que hay muchas cosas en nuestro entorno diario que simplemente no nos afectan, ¿bien? Y que son bastante tolerados por nuestra estructura anatómica. Pero ahora vamos a empezar a describir cuáles pueden llegar a ser esos factores que en realidad sí implicarán en el funcionamiento auditivo. Tenemos una zona de alerta y una zona de riesgo laboral que va a ser por encima de los 80 a 90 decibelios. Vamos a tener entonces un término medio que le vamos a colocar 85 decibelios, ¿bien? Que es un término medio entre estas dos. Y este pues viene siendo el límite legal en la mayoría de los países, ¿bien? Según la norma que nos regimos en nuestro país, que es la norma COENIN, estipula que, que el nivel máximo al que, bueno, se debería estar expuesto para evitar complicaciones y factores de riesgo es de 85 decibelios. Y es a partir de aquí que el equipo de protección auditiva empieza a ser obligatorio. Ya no es un requisito de que si me lo coloco o no me lo coloco. En realidad es un requerimiento obligatorio para empezar a resguardar nuestro oído. Colocando unos ejemplos, en 80 decibelios puede llegar a ser un tráfico pesado de camiones o un restaurante lleno de gente. Algo tan sencillo como eso ya puede llegar a ser un impacto sonoro importante en nuestra audición. En un tránsito pesado como en una autopista o el ruido de fondo de una fábrica textil puede llegar a tener una exposición de 85 decibelios. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de ambientes ya se encuentran en el límite de seguridad de las 8 horas diarias. Bien, ya a partir de allí es donde empezamos a ver las complicaciones. Y estar expuesto a ambientes como, por ejemplo, en una cortadora de césped, o, por ejemplo, como vemos allí en las que le llaman guadañas, ¿bien? Que vemos que tienen un motor a gasolina o un extractor de aire industrial
que se encuentre pues ya estos extractores viejos que hacían pues bastante ruido, ellos pueden llegar a generar ondas sonoras mayores a 90 decibelios. Y a este nivel el tiempo seguro de exposición se reduce a solo 2 o a 4 horas, según la norma nacional. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a estar expuestos a este tipo de decibelios, a este tipo de ambientes, no debería de ser de una manera tan prolongada. Bien, se recomienda que no vaya a las 8 horas, sino que se acorten de 2 a 4 horas, según la normativa, la conveniente en la que nos basamos. Ya existe una zona más riesgosa que se considera como una zona peligrosa, y es aquí donde es inminente los daños crónicos, cuando los decibeles sobrepasan los 95 a 115 decibeles. Y estos niveles, ya las células ciliadas de nuestro oído se dañan en cuestión de minutos si no se utiliza la protección adecuada. Un ejemplo de esto puede ser una motocicleta en aceleración o un taladro eléctrico de mano. Esto genera una exposición de más de 95 decibelios. Una sierra circular de madera, un esmeril angular, un camión recolector de basura cercano, con un tiempo máximo seguro sin protección de 15 minutos, ya que ellos generan unas ondas sonoras mayor a 100 decibelios. Estar, por ejemplo, en un concierto de rock, en una discoteca o cercano o utilizando un martillo neumático rompiendo concreto, esto genera una exposición sonora mayor a 105 decibelios. Y estar expuestos a un instrumento como una sierra de cadena, también conocida como la motosierra, un soplador de hojas industriales o música al máximo con los auriculares puestos, donde se puede decir que incluso el daño se puede llegar a presentar en menos de 5 minutos, ya que estos se pueden llegar a presentar por niveles por encima de los 110 decibelios. Ya existen zonas como zonas de trauma acústico, que es un inminente daño inmediato, que es por encima de los 120 a los 140 decibelios. Este ya se considera el umbral del dolor, que quiere decir que cuando un oído se expone a estos altos decibelios, el oído empieza a doler. Ya no es que pasa desapercibido y no nos damos cuenta, es que ya el oído nos está doliendo en ese momento, y con solamente estar expuesto un segundo a este tipo de ruidos puede llegar a romper el tímpano y destruir de manera permanente nuestra audición. Alguno de estos ejemplos puede llegar a ser una sirena de ambulancia muy cercana o un despegue de un avión a corta distancia. Esto puede llegar a emitir aproximadamente 120 decibelios. Una remachadora neumática industrial o un motor de un avión de combate puede llegar a emitir ondas sonoras mayores a 130 decibelios, y un disparo de un arma de fuego de un gran calibre o una detonación de una dinamita en minería, esto puede llegar a causar una destrucción celular instantánea, y se considera que la exposición sonora en estos casos son mayores a 140 decibelios de sonido. Entonces vemos aquí en esta diapositiva algunos ejemplos de ruidos donde distintas fuentes de ruidos y su intensidad va a variar dependiendo de los decibelios. Vemos allí una motocicleta con 95 decibelios, el volumen al máximo de los reproductores de música. ¿Qué quiere decir? Tener unas cornetas, estos carros que tienen volúmenes que están acoplados con muchas cornetas y que emiten grandes vibraciones y ondas sonoras de sonido. Se dice que puede llegar a estar por encima de los 110 decibeles, como por ejemplo en los eventos de Soundcar, son bastante característicos por tener estos altos decibeles de sonido. Tener incluso audífonos puestos, los audífonos que a veces nos gusta tener para escuchar nuestra música favorita.
Estos volúmenes al máximo pueden llegar a alcanzar incluso de los 100 a 130 decibeles, que en realidad está causando un gran impacto en nuestro oído. Algunas sirenas, algunos disparos y algunos petardos pues, pueden estar por encima de los 120 o incluso los 150 decibelios de sonido. Entonces, de esta manera podemos analizar y tener un ejemplo de cómo nuestro medio ambiente y dependiendo a los factores al que nos estamos exponiendo, pueden conllevar a llevarnos a una lesión, puede llegar a ser muy agresiva o en qué ambientes podemos estar seguros sin que los decibeles puedan llegar a alterar nuestra estructura auditiva. Bien, y ahora vamos a identificar cuáles son aquellas señales que nos pueden indicar que los sonidos están demasiado fuertes, que nos encontramos en un ambiente que la exposición auditiva está sobrepasando los decibeles adecuados y que puedan llegar a tener un impacto directo en nuestra audición. Para esto es importante identificar cuando el ruido de su entorno laboral o el ruido de su entorno personal ha cruzado la línea de peligro sin necesidad de tener un aparato para medir los decibeles, ¿bien? Que existen para aparatos específicos para poder medir los decibeles en el que se encuentra un ambiente. Pueden existir algunas señales prácticas e inmediatas en el cuerpo y que nuestro entorno nos da para poder identificarlos. Y alguna de estas señales, pues, nos enseña a que, bueno, nos encontramos en un ambiente que no sea el más adecuado o que debemos de evitar. Una de las primeras señales son las señales de comunicación y aquí se puede describir como la regla de un metro. Si tienes que gritar para que te escuchen y si estás a un metro de distancia o más o menos equivalente a un brazo o al largo de tu brazo, más o menos equivalente a un metro, de algún compañero de trabajo o alguna persona que se encuentre cercana y tienes que elevar la voz o incluso gritar para que te entiendan, el ruido ambiental puede estar por encima de los 85 decibeles y este ambiente ya se considera peligroso. Si no entiendes a quien te habla de repente a tus espaldas o cercano a ti sin necesidad de mirarlo fijamente a la boca o los gestos de tu compañero para descifrar lo que te dice debido al zumbido de fondo de las máquinas, esto es una señal importante. Algunas señales físicas inmediatas como la respuesta de tu cuerpo. Si sientes un zumbido o un pitido, también conocido como el tinnitus, si tienes que alejarte del área de trabajo donde estás y al subirte a tu vehículo o al llegar a tu casa, escuchas un pequeño pitido en tus oídos, esta es la señal en que las células del oído interno acaban de ser severamente fatigadas. Bien, esto es una señal que debemos de tener siempre presente. Alguna sensación como el oído tapado o amortiguado, si al salir del turno sientes los sonidos lejanos, como si tuvieras un agua dentro del oído o un algodón. Esto se llama desplazamiento temporal del umbral auditivo. Y esto es un aviso previo de que hay una exposición a una sordera permanente. Ojo con esos ambientes donde tú manifiestes este tipo de síntomas. Si ya empiezas a presentar dolor físico o cosquilleo, si hay un sonido fuerte, como un escape de aire comprimido o un golpe de metal, estos te generan una puntada o un dolor dentro del oído o una necesidad instintiva de taparte con las manos, tu cuerpo te está avisando que estás superando los 120 decibeles y estamos entrando en rangos totalmente peligrosos. Algunas señales en los dispositivos y algunas herramientas. El aviso en tu teléfono o en tu reloj inteligente. Hoy en día los celulares y los relojes envían alertas automáticas indicando que el ruido del ambiente ha superado los 90 decibeles. La exposición prolongada puede dañar tu audición.
Hay que tener en cuenta este tipo de notificación de nuestros dispositivos, ya que ellos nos alertan cuando estamos en este tipo de exposición. Otra señal como subir el volumen para superar el del entorno. Si para escuchar las instrucciones de tu radio, intercomunicador o la música de tus audífonos personales, tienes que llegar a subir el volumen a niveles que tus compañeros alcanzan a escuchar lo que tú estás escuchando en tus audífonos, esto puede llegar a ser una señal bastante importante. Y bueno, también pueden llegar a existir señales psicológicas o sistémicas, que son conocidos como efectos secundarios. Algunos de ellos pueden llegar a ser irritabilidad y dolor de cabeza. Cuando terminamos nuestra jornada laboral y estamos de mal humor, con tensión muscular en el cuello o con un dolor punzante en la cabeza, esto puede haber sido provocado exclusivamente por el estrés acústico que nos encontramos en nuestro entorno. Entonces, hay que tener presente estos indicadores prácticos de riesgo auditivo, como tener que gritar en el ambiente laboral, no entender a quien te habla en menos de 1 metro, tener constantemente zumbidos y dolor de oído y tener una audición amortiguada horas después, o sea, esa sensación de oídos tapados, son señales importantes que debemos de tener presentes para poder identificar si nos encontramos en un ambiente o un ámbito laboral no adecuado.